Saludos cordiales, te habla Monseñor Tulio Ramírez Padilla, soy obispo auxiliar de Caracas y vicepostulador de la causa de beatificación y canonización del venerable doctor José Gregorio Hernández. Yo quisiera invitarte para que me acompañes y nos acompañemos mutuamente para tratar sobre un tema muy interesante sobre las diversas facetas del doctor José Gregorio Hernández, de niño, de joven, de estudiante, de médico, y cómo va también el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, cuál ha sido el trabajo un poco de la vicepostulación, que siempre es muy interesante, y hacernos esta pregunta: ¿verdaderamente dentro de poco tendremos un beato laico venezolano? José Gregorio nació en un pueblo muy hermoso del estado de Trujillo que se llama Isnotú, el 26 de octubre del año 1864. Fueron sus padres don Benigno y doña Josefa. De don Benigno él aprendió la firmeza en su carácter, y de doña Josefa aprendió las virtudes humanas, cristianas, religiosas que le enseñó doña Josefa. Debo destacar que José Gregorio quedó huérfano de mamá cuando tenía apenas 8 añitos. Sin embargo, ya le había dado oportunidad de sembrar en el niño José Gregorio todo ese caudal de virtudes y de siembra de religión católica. José Gregorio finalizó sus estudios de niño, el sexto grado lo finalizó allá en su pueblo en Isnotú. El maestro le habló a don Benigno para que lo llevara a Caracas, de tal manera que aprovechara el talento de José Gregorio, que era un niño muy brillante, y así ponerlo a estudiar. Donde llegó a Caracas fue el colegio Villegas, que era regentado por su propio dueño, y allí siempre estuvo una conducta siempre sobresaliente, muy disciplinado. Ahí se graduó José Gregorio con las mejores calificaciones, cosa que le permitió también ir a la Universidad Central, donde estudió medicina, que era la promesa que él le había hecho a su papá, don Benigno, de tal manera que al finalizar su tiempo de estudio y graduarse de médico, pudiera ir a su pueblo para ejercer la medicina. Debo decir que en el tiempo de estudiante, cuando él finalizó sus estudios, recibió el título de médico, fue ovacionado por sus profesores y por sus estudiantes, compañeros estudiantes, que siempre lo admiraron, porque tuvo una destacada actuación y su calificación fue sobresaliente. Era un niño de 20, un niño extraordinariamente brillante, inteligente, combinaba su inteligencia con su estudio, cosa que debemos imitar. Una vez obtenido el título de médico con calificación sobresaliente de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio optó por una beca que le confirió el gobierno nacional, estando el presidente Rojas Paul, para estudiar en la Universidad de la Sorbona de París. Era la meca de la medicina en aquel tiempo. Ahí estuvo los mejores profesores, investigadores, científicos, que formaron esa capacidad, condujeron la capacidad científica de José Gregorio. Valoraron mucho su grado de investigación y también le ofertaron la posibilidad de ser profesor de la Universidad de la Sorbona. Sin embargo, José Gregorio desechó esa oportunidad porque él quería venir nuevamente a Venezuela, optó por su país. Al regresar fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, precisamente en las materias que había cursado excelentemente en la Universidad de la Sorbona de París. Fundó las cátedras más exigentes y debo decir que José Gregorio era muy exigente con sus alumnos, porque en ellos estaba también la vida de los pacientes, y él debía formar esa agudeza para que ellos tuvieran muy en cuenta esa realidad que les tocaba hacer. Era un hombre sumamente científico. Está catalogado José Gregorio como el precursor de la medicina experimental en Venezuela. También a José Gregorio, al tiempo, el gobierno nacional le confió a José Gregorio traer un laboratorio científico para Venezuela. Dicen que fue el mejor laboratorio científico no solamente para Venezuela, sino para ambas Américas. Y le dieron una cantidad de dinero para que él lo comprara. Él, luego, después de comprar todo lo que era necesario para el laboratorio, le sobró dinero
ese dinero pues él lo devolvió al gobierno nacional, de tal manera que debemos imitar pues esa transparencia, esa honestidad de José Gregorio. Ojalá que nuestro país pueda imitar pues este signo pues de honestidad de nuestro querido José Gregorio. Muy bien, además de José Gregorio compartir su tiempo con las clases en la universidad, con su investigación científica en el laboratorio, también José Gregorio tenía su consultorio aquí mismo en la localidad de La Pastora. Su consultorio servía de habitación y también servía para atender a la gente. Él atendía mucho allí a los pobres, que tenía su horario, y cuenta la narración de su sobrino Ernesto Hernández, que él tenía una cestica donde los pacientes pobres que no tenían con qué pagar colocaban allí lo que pobremente tenían, y los que no tenían con qué pagar hacían el gesto de dar algo, aunque fuera pues una oración por los que no tenían con qué pagar. También José Gregorio tenía su visita a domicilio. Esa visita a domicilio, cuando lo llamaban para atender a un enfermo, incluso podía visitar a algún enfermo que no tuvieran dinero con qué pagarlo. No solamente atendía al enfermo, sino que él veía el entorno donde se desenvolvía el enfermo, veía la realidad de la familia, veía cómo eran los enseres, qué le faltaba, y José Gregorio pues inmediatamente después, al día siguiente, o llevaba una cobijita para la abuelita que estaba pasando frío, o llevaba unos víveres porque no tenían nada que comer, o le llevaba un caramelo a los niños que no tenían cómo alegrarse. Por eso José Gregorio tiene una gran sensibilidad social. A José Gregorio se le reconoce como el médico de los pobres, y ciertamente así vivió pues siempre, con su apego a sus creencias y a sus virtudes cristianas, dándose a sí mismo y viendo en sus enfermos el rostro de Cristo. Muy bien, José Gregorio supo combinar la ciencia con su práctica y su vivencia religiosa. Él veía en sus pacientes el rostro de Cristo, atendía a sus pacientes con una dedicación extraordinaria. Ya en vida dicen que José Gregorio tenía esa fama de santidad, que incluso la gente decía que José Gregorio hacía milagros. Ciertamente, pues eso hace que la Iglesia Católica tome este fundamento para dar origen a un estudio a través de los testigos, a través de los escritos de José Gregorio, un estudio sobre su vida, que es el estudio precisamente de la introducción de la causa de beatificación y canonización de José Gregorio Hernández. Eso partió en el año 1949 con Monseñor Lucas Guillermo Castillo, quien fue arzobispo de Caracas. Luego le siguió pues el cardenal José Humberto Quintero, Monseñor Rincón Bonilla, Monseñor Mario Moronta, el cardenal Urosa, Monseñor Fernando Castro, mi antecesor, y hemos venido promoviendo su recta devoción e ideando medios para su mejor conocimiento. Los tiempos los marca Dios nuestro Señor, y este tiempo en que se ha hecho el estudio se ha llevado a José Gregorio al reconocimiento de ser siervo de Dios y de ser venerable, que fue el último estudio que se realizó por las virtudes heroicas que fueron reconocidas por su santidad San Juan Pablo II en el año 1986. Ciertamente, ahora esperamos un Kairos. Es el Kairos que es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la beatificación, es el tiempo de la certeza del estudio del milagro. Sabemos que la condición para el milagro tiene que ser de la siguiente manera: debe ser inexplicable para la ciencia, sin un tratamiento médico, irreversible, una curación total, y sobre todo también la invocación unívoca de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández se prepara pues para la beatificación, o mejor dicho, nosotros nos preparamos para la beatificación de José Gregorio Hernández. Este momento de Kairos, este momento de gracia del milagro, le ha correspondido llevar adelante a el cardenal Baltasar Porras, quien como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, y yo sé por su testimonio mismo profundamente devoto de José Gregorio Hernández, le llevó todos los documentos, el dossier del expediente del presunto milagro, porque no podemos llamar milagros hasta que el Papa Francisco dé la aprobación por medio del decreto.
Este es un momento de gracia, un momento de oración, un momento en que todos estamos felices porque se llega este momento y acompañamos a nuestro cardenal con gran alegría, con gran ilusión, sabiendo que este es un momento de la acción de Dios, es la acción del Espíritu Santo, que es el gran protagonista de esta historia, y que José Gregorio, que es el médico de los pobres, que es el cristiano ejemplar, interceda por Venezuela, interceda por cada uno de nosotros. También que tenemos el reto de, conociendo a José Gregorio, amamos a José Gregorio y tratemos de imitar en nuestra vida a José Gregorio Hernández. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.